sé cómo es la mecánica. ¿Arrancan ustedes preguntando? Bien, perfecto. Hola, continuamos con los reportajes con respecto a la segunda cumbre de las Américas y la cuarta cumbre de las Américas y la cumbre de los pueblos con el arquitecto Jorge González, que en aquel momento era secretario de Obras de la municipalidad y ahora vuelve a serlo. Así que gracias, Jorge, por prestarte al reportaje. Y lo primero que te plantearemos es cómo te enterás vos que Mar del Plata va a ser sede de la cumbre. Bueno, primero gracias por la invitación y por recordar, creo que uno de los eventos más importantes en las últimas décadas en la ciudad. No, digamos, no me quiero poner a calificar hechos de los cuales uno ha sido parte, pero creo que todos vamos a coincidir en eso. En ese momento era una situación del país y de la ciudad bastante vertiginosa, digamos, ¿no? Yo había llegado a la municipalidad en el 2000, la última parte del gobierno de Helio Aprile, trabajando en el área de medio ambiente, para después, a partir del 2002, en la cual Daniel Katz asume la intendencia, pasar con todo el área de medio ambiente a lo que era el área de servicios. Eso fue en el año 2002. Y era vertiginoso porque era un poco el momento que vivía el país, el momento que vivía la sociedad, complicado, y hacíamos de todo, ¿no? Éramos un grupo, como siempre me gustó definirlo, un grupo de amigos, una banda de amigos que tomó un desafío enorme en ese momento de gobierno municipal, todos alrededor de la misma edad, los 30 y pico, 40, que para la época era ser dirigente o funcionario en ese momento era una rareza, siempre era gente mucho mayor, de mayor experiencia. Si bien teníamos nuestros consejeros por ahí, por fuera de la gestión, pero bueno, asumimos la gestión de la ciudad, con lo cual hacíamos todo de todos los 7 días de la semana, las 24 horas. Y así fue un poco como se planteó sacar a la ciudad de Mar del Plata de la situación que teníamos. Todos no vamos a recordar esos malos momentos de principio del 2000, de fin del 2001, principio del 2002. Después la ciudad sufre un par de inundaciones importantes durante el 2002 y el 2003 que nos complican. Todo ese tiempo me toca a mí en el área de servicios. Y la verdad que de la cumbre me entero, yo asumo en la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, reemplazando al arquitecto Canepa, que había estado en la primera etapa del gobierno de Daniel, digamos, en octubre del 2004, con la noticia de la cumbre encima. Básicamente fue el primer desafío como secretario de Obra y Planeamiento del municipio, recibir la noticia en aquel momento de que Bariloche no iba a asumir ese compromiso y que nuestro intendente, como siempre, arriesgando y poniéndole el pecho a la cuestión, dijo: es una oportunidad para Mar del Plata, lo vemos como una oportunidad, y también la gente que estaba alrededor de él, los que formamos parte del gobierno, y en ese momento hay que poner la ciudad en valor, hay que ponerla en el estado que se necesita para recibir un evento de tamaña categoría, con el agravante de hacer gestión pública, de generar todo lo que había que generar desde el punto de vista administrativo, pero también desde el punto de vista de los proyectos, con los consensos suficientes para poder realizar, creo yo, la última renovación urbana en la ciudad de impacto en un lapso menos de un año, lo cual parecía casi imposible. Muchas veces nos pareció imposible, muchas veces dudamos de la posibilidad de llegar con la ciudad en condiciones como lo merecía ese evento, pero bueno, finalmente se logró y pudimos presentar a Mar del Plata, creo que de la mejor manera. La pregunta diría, vos recién planteás que fue una renovación urbana de alto impacto como pocas veces se vio en Mar del Plata. ¿Podés detallar más o menos en qué consistió esa? Sí, a ver, nosotros ya teníamos una experiencia de haber trabajado como militantes, no como otra cosa, cuando el intendente Aprile plantea lo que se llamó en Mar del Plata 2000, una planificación en cuanto
a la infraestructura y a la renovación de la ciudad. Con lo cual teníamos esa idea. E inclusive, después lo plasmamos un poco más adelante, cuando el gobierno municipal se hace motor de la primera etapa del plan estratégico para el desarrollo de Mar del Plata. Con lo cual no tomamos el desafío solamente de aprovechar la oportunidad que era de contar con el apoyo del gobierno nacional, el apoyo del gobierno provincial, más allá de en lo institucional. El gobierno provincial no participó activamente del financiamiento de las obras, y nosotros tomamos la decisión de que no solamente fuera en los sectores donde la Cumbre de las Américas iba a desarrollarse, podríamos hablar del micro y macro centro de la ciudad, sino que nos pareció que era una oportunidad para poner sobre la mesa del gobierno nacional todas aquellas obras de infraestructura que la ciudad estaba necesitando hacía mucho tiempo y que no encontrábamos nunca el escenario para poder plantear y para poder encontrar el financiamiento. Eso fue lo que planteamos desde el principio, con lo cual le fuimos a plantear un plan integral de intervención en Mar del Plata que no tenía que ver solo con lo estético, sino que tenía que ver con la infraestructura vial, con la infraestructura de saneamiento, con el mejoramiento de las playas, un montón de obras que muchas veces nosotros mismos nos costaba convencernos de que eso formaba parte y era esencial para la Cumbre de las Américas. Solamente con mencionar que en ese escenario nosotros desarrollamos, por ejemplo, todo lo que hoy existe como red vial, en lo que se llama Monseñor Zavala, que era Champagnat, desde la vía hasta la Rotonda de Constitución. Eso no existía en doble mano. Y a esa obra le pusimos como obra subyacente el ensanche de Constitución hasta la vía, de la ruta hasta la vía, y el ensanche de Libertad desde Champagnat hasta 180. Que uno lo mira y dice, ¿qué tiene que ver con el desarrollo de la Cumbre de las Américas? Bueno, para nosotros eran vías alternativas de circulación por posibles riesgos de seguridad, y ahí metíamos esa obra. Logramos meter en la discusión, en esa época fue también el desarrollo de la estación ferroautomotora, la ampliación y mejoramiento del aeropuerto de Mar del Plata, hoy el aeropuerto internacional, como yo sigo repitiendo después de 20 años, parece ya canso a todo el mundo, que es el único aeropuerto internacional del país que no tiene un vuelo internacional, directo. Nosotros no tenemos vuelos de afuera, tenemos solo vuelos de cabotaje. Y desde el 2005 tenemos un aeropuerto internacional. Logramos meter en la discusión el mejoramiento y el desarrollo de planes que tenía la provincia para la costa, como por ejemplo todas las escolleras que van de la 0 a la 11, que es desde Alfonsín a Storni en La Perla hasta Beltrán en Camet. O el plan de desarrollo de los primeros arrecifes aislados que se hicieron en el país, los únicos hasta ahora que están en zona de acantilados. ¿Y cómo habrá sido el impacto? Que por ejemplo esa obra de los arrecifes aislados surge de un primer estudio de la situación del litoral marítimo del Partido General Pueyrredón, un diagnóstico sobre eso. Después desarrollamos con la Universidad de Córdoba el proyecto, hicimos una primera etapa. Hoy el presupuesto nacional todavía tiene la segunda etapa de esa obra en su presupuesto, porque en aquella época se presupuestó hasta 20 años después, llega hasta el 2027. Nunca logramos ejecutar la segunda parte como ciudad, lo digo, no como gestión, como ciudad, pero existe. Y La Perla tiene una segunda etapa, y hoy la provincia no lo está poniendo en desarrollo, más allá de que lo pidan esta gestión y anteriores, pero ese tipo de obra, o el emisario submarino, qué sé yo, el colector del noroeste. Vos me preguntás qué es el colector del noroeste, es un gran conducto pluvial que va por debajo de la avenida Herrea. Para los más conocidos, la 224, desde Juan B. Justo hasta el arroyo La Tapera, que permite darle factibilidad hidráulica a toda la zona oeste de la ciudad, a la cual le faltan obras secundarias para poder tener cordón cuneta y asfalto. Eso es condiciones de mejora del hábitat para toda la periferia de la ciudad. Y eso se logró poner en el escenario durante la Cumbre de las Américas. Tengo una pila de obras, digamos, la colectora del Alfar, que como el Camino Santa Isabel se hizo porque el almuerzo de las primeras damas iba a ser en la estancia de Santa Isabel. Y fue en la estancia de Santa Isabel. Y nosotros metimos esas obras
como parte de la seguridad, como parte del desarrollo, más allá del embellecimiento de las plazas fundacionales, de la iluminación de toda la costa, de todo el micro y macrocentro, la generación de nuevos espacios públicos como es la Plaza de las Américas o el mástil en la Rotonda del Golf. Y así hubo infinidad de obras que Mar del Plata logró poner arriba de la mesa del gobierno nacional y desarrollar en el arranque con la Cumbre de las Américas para después continuarlo. Yo creo que más allá de diciembre de 2007, cuando termina el gobierno de Daniel, sino que en el primer gobierno que continúa el de Daniel, también hay obras que se desarrollan y que habían sido gestionadas antes. Inclusive, yo vuelvo a ser secretario de Obras en diciembre del 2019 y en mi exposición en el Consejo Deliberante en enero del 2020 digo que ser secretario de Obras y Planeamiento de la Ciudad de Mar del Plata o del Partido General Pueyrredón es una tarea sencilla. Porque siguen estando sobre la agenda los mismos temas que teníamos hace 20 años. Hemos podido tachar algunos, pero hay muchos que siguen estando igual. Lo digo de una manera irónica, ¿no? Porque obviamente todo el tiempo tenés nuevos desafíos. Ahora, Jorge, te hago una pregunta. Si fue tan importante la cuestión de infraestructura, ¿por qué, que esto le preguntamos a todos los participantes de este trabajo que estamos haciendo por los 20 años de la cumbre, ¿por qué no quedó una memoria histórica de la ciudad de un evento tan importante y nadie se acuerda de que acá existió la cuarta cumbre de las Américas, la tercera cumbre de los pueblos, y que a Mar del Plata le implicó un avance, en este caso, como vos contás, en infraestructura, que de otra manera no hubiese accedido, y una apuesta a nivel mundial que nunca hubiese llegado. Lo que te voy a decir es una opinión mía, Sí, absolutamente mía, porque no tiene que ver con, tiene que ver cómo la sociedad argentina, para mí, piensa la política y dónde la política nos hace bien y dónde nos hace mal. Yo entiendo que no quedó una memoria porque en diciembre del 2007 ese gobierno se fue y el gobierno que vino, la tarea principal era borrar esa memoria. El gobierno municipal. El gobierno municipal. Era borrar esa memoria. No existió esto. Yo podría decir, uno de los logros del gobierno que siguió fue hacer la estación ferroautomotora. Sí, fue un logro de ellos, pero la gestión fue nuestra. Yo viajé al Ministerio de Transporte y Obras de Infraestructura, el gran ministerio que tenía el primer gobierno de Kirchner, a pelear por la ferroautomotora de la ciudad de Mar del Plata. Y eran dos, o era Mar del Plata o era La Plata. Y logramos traernos la ferroautomotora a Mar del Plata, más allá que la haya desarrollado otro gobierno. Ese gobierno que la inauguró no tuvo ninguna referencia a esta cuestión. Eso es una decisión política, la podés tener o no. Pero además después hubo distintos escenarios, lo que yo te mencioné como plan estratégico, donde el municipio era un actor más. A mí me tocaba ser el representante del municipio en ese plan estratégico. Cuando vos mencionás Mar del Plata, los planes estratégicos son al 2030, son el plan de desarrollo urbano, del transporte urbano que se hizo del 2008 en adelante, la tarea del 2004. El 2008 no existió y se hizo ordenanza y existe, y está, y esos diagnósticos están. E inclusive, como yo digo, nosotros nos fuimos de la gestión en diciembre del 2007 dejando un montón de proyectos para hacer. Proyectos que encontré ahora en el 2019 y que hemos llevado adelante, Jardín de Infantes, Sala de Salud, con los mismos proyectos. O sea, porque creo que nuestra política en el país tiene un movimiento pendular y el que llega refunda. Y la verdad que hay cosas que recién en los últimos años empezamos a escuchar que lo bueno que se hizo en el gobierno anterior lo vamos a potenciar y vamos a hacer cosas mejores. No pasa, me parece mucho en la realidad. Y por otro lado, porque me parece que los tiempos de desarrollo del desarrollo urbano no van de la mano con los tiempos políticos. Sin ir más lejos, esta es mi segunda gestión. O sea, cumplí casi 9 años, tengo unos cuantos años en la gestión pública. Y si uno toma la historia de Mar del Plata, en los últimos 25 años hemos sido 3 secretarios. Y la verdad que el tiempo que uno pasa como planeamiento urbano
en una gestión, medido en el tiempo de desarrollo de una ciudad, no cuenta. Es ínfimo. Las ciudades se desarrollan por décadas. Si querés, por más de una década. Y los planes de grandes infraestructuras deben ser pensados de esa manera. Claro, cuando se te mete una gestión política que dura 4 años y a los 2 años ya tenés una primera valorización por parte de la sociedad y las urgencias le ganan mucho más al proyecto a largo plazo. Lo encontramos el momento, encontramos la situación y se aunaron un montón de cosas. Ahí hay que destacar la decisión del gobierno nacional en poner al municipio como cabeza de todas las licitaciones. No importaba de quién fuera la jurisdicción, ni quién fuera quien tuviera el proyecto. El gobierno municipal hacía todas las licitaciones y los fondos se transferían directamente desde la nación al municipio. Y había que ejecutarlo. Para que vos te des una idea, nosotros yo recuerdo que en octubre asumí, a las pocas semanas, no sé si habíamos llegado a noviembre, a un año de empezar la Cumbre de las Américas y viajamos con la primera propuesta de proyectos. Y juntamos todos los proyectos que había de provincia, desarrollados por otras áreas de provincia, y las llevamos al gobierno nacional. Fue una decisión del presidente, dijo, vamos a hacer todo. Y personalmente al intendente y a mí me dijo, tenés que hacer todo. Yo en ese año me crucé una sola vez con el entonces presidente en un acto y me dijo, llegamos, ¿no? Digo, sí, llegamos. Y llegamos, digamos, con muchas anécdotas que te podrían pintar que llegamos arañando, pero llegamos, con todas las cuestiones. Y un proceso licitatorio en la municipalidad te llevaba 180 días. Y vos decís, tenía 360 para poder ejecutar las obras. Nosotros lo llevamos a 60 días. Y ahí se notó donde había un equipo de trabajo. Digamos, porque además las intervenciones que nosotros escuchamos en la ciudad normalmente son concursos, son concursos de proyectos. Nosotros convocamos, primero cuando yo llegué a la secretaría, mi primera decisión digamos, no es ningún secreto, con quien es mi socio de hace un montón de años y es mi amigo de hace un montón de años, que era el intendente, fue decirle, si no me dejas armar un equipo, yo no soy secretario de obras. Con la decisión de la cumbre en el medio, bueno, ¿cuánto necesitas? Dame una semana. Lo convoqué al actual profesor en la universidad, que es Guillermo de Paz, que también fue mi subsecretario, después fue secretario de obras. Con Guillermo generamos un poco este plan. Guillermo convoca a otro, hoy doctor en arquitectura, que es Pablo Recia, que recién había llegado de hacer su máster en Barcelona, a Mar del Plata. Lo convocamos para trabajar en esto y nos dijo que sí. Y el grupo de trabajo lo generamos con 12 estudiantes avanzados de la Facultad de Arquitectura. Ese fue el grupo de trabajo para poder generar los proyectos a desarrollar con un plazo mínimo, porque no solamente había que desarrollar el proyecto, sino que había que desarrollar los pliegos y había que hacer el proceso licitatorio. Para poner la obra en marcha, nuestro límite era marzo, después de la temporada, como siempre en Mar del Plata, para poder llegar a noviembre. Y así se trabajó durante todo el tiempo, más el grupo de profesionales que ya había en la municipalidad, y con ese grupo se trabajó para hacer ese proyecto. Y para poder lograr una base de consenso, lo que hicimos fue convocar a aquellos estudios de arquitectura que en ese momento tenían mayor relevancia en la ciudad y aquellos profesionales que nosotros, como estudiantes de la Universidad Nacional y de nuestra facultad, reconocíamos como los más destacados para presentarles los proyectos y charlar con ellos, trabajarlos, a ver qué les parecía. Y así convocamos al estudio de Mariani Pérez Maraviglia, hoy Mariani Pérez Maraviglia Cañada, y Carlos sin ningún problema vino a trabajar con nosotros, el arquitecto de Isaac, el arquitecto Juan Garamendi, que en ese momento era el decano de la facultad, Roberto López del Hoyo y otros tantos a los que invitamos a tomar un café, como lo podemos hacer acá en la facultad, tirar los papeles arriba de la mesa y discutir
las ideas que teníamos si a ellos les parecían. Era como corregir en la facultad. Y eso fue lo que nos dio una base, el acompañamiento de los colegios profesionales. Ahí no hubo ninguna cuestión partidaria desde lo político que se interpusiera en esto. Este era el proyecto de la ciudad. Y todo el mundo se puso atrás. Creo que también fue el gran secreto y la gran gestión por parte del intendente en aquel momento de poder lograr ese consenso entre todos, no solamente en la parte de las obras, sino también en todo lo que llevaba la organización del evento, que no era menor. Pero bueno, yo creo que eso fue lo que hizo, y insisto con la decisión del gobierno nacional. He participado en montones de reuniones en las cuales ese era el inicio. La nación financia, la provincia pone lo que tenga que poner desde el punto de vista técnico, solo papeles, y el que ejecuta es el municipio. Esa era la decisión. La nación financia, ejecuta el municipio. Y el que no esté de acuerdo... En un momento, No. Hablaste de nación y municipio. Y hiciste una salvedad que provincia no intervino. ¿Era un problema político? No era un problema político, digamos. A mí siempre se lo dije al intendente actual, al intendente de Montenegro. Yo siempre tuve la suerte de gestionar en momentos trascendentales del país. 2001, 2019, ahora con el medio de la crisis, y siempre con gobiernos provinciales y nacionales de distinto color. Nunca fue una traba. Quizás ahora se nota mucho más, a partir de la grieta, a partir de la situación política, esa traba. ¿Por qué? Y la gran diferencia que yo veo después de 20 años es que, y ustedes que también son militantes políticos de hace tiempo, es que había un tiempo para hacer política, hacer campaña y tener elecciones, pero cuando eso se terminaba comenzaba la gestión. Hoy es todo política, hoy no hay gestión. Hoy la gestión es muy difícil de llevar adelante con funcionarios que responden a otro color político. En ese momento no lo había. No lo había. Todo el mundo entendía que se terminó la elección y comenzaban 1 año y medio, ¿querés? 2 años, o si querés ir a la general, 3 años de gestión y de trabajo. Había que trabajar. Hoy la política está en el medio. Las decisiones se atrasan, los procesos se atrasan, llevan ese color, con lo cual es muy difícil desarrollar obras a largo plazo o plantear una obra a largo plazo. Cada vez las urgencias son mayores. Quizás es la realidad de la sociedad, la velocidad con la que vivimos. Pero en ese momento el intendente le propuso a la ciudad, porque además se lo propuso a la ciudad, vamos a hacer esto, se lo propuso a todos los actores de la ciudad y todo el mundo se puso atrás, con lo cual... Y la nación tomó el mismo desafío. ¿Y no hubo ese consenso micro que señalás con respecto al interior de Mar del Plata o de General Porredón? Cuando iban a Buenos Aires, a pesar del apoyo explícito del presidente, nos encontraban, ¿y esta obra por qué? ¿Por qué vamos a hacer esta obra? ¿Por qué vamos a poner plata para esto? No. Es algo que he trasladado hasta el día de hoy. Digamos, la decisión de qué obra, sí, por supuesto te pedían un argumento, pero la decisión final la tenía el actor principal, que es el municipio, que es el conocedor del territorio. Y como yo siempre digo, uno está para gestionar desde un municipio con respecto a la nación es advertirle a quien toma la decisión en la nación de aportar un presupuesto para una obra, cuáles son los pros y cuáles son los contras. Básicamente es esto, me pasa hoy. Hoy asume un gobierno, como asumió ahora en diciembre, y viene la gente, por ejemplo, de ferrocarriles y me dice, vamos a abrir la vía que pasa por acá atrás del concejo. Digo, bien, vas a levantar toda la Villa de Vértiz, vas a levantar toda Villa Evita, vas a correr el SEMA, le vas a sacar las tierras a la Corte Suprema de la Justicia para la Ciudad Judicial, ya ahí en ese punto te dicen, no vamos a abrir la vía. Porque me parece que esa es la tarea. Después si toman la decisión igual, tenés que dar otra pelea. Porque muchas veces toman la decisión igual. Pero, de hecho, es una anécdota muy, muy cerrada. Yo, por ejemplo, durante todo ese evento,
el financiamiento era del Gran Ministerio de Infraestructura, Transporte, que encabezaba Julio De Vido. Yo hablé una sola vez con Julio De Vido, en todo ese proceso. Yo hablaba con los secretarios y de ahí para abajo. Creo que una vez o dos con el secretario de Transporte en ese momento y con el secretario de Obras prácticamente en línea. Una sola vez por un conflicto en el sur de unos vecinos que cortaban la ruta oponiéndose a los arrecifes aislados que finalmente se terminaron haciendo y que dieron el resultado que la modelización de la Universidad de Córdoba decía que iban a dar, que era generar playa. Y una sola vez porque me llamó por teléfono un domingo a la mañana, porque el intendente estaba de viaje, pues si no lo hubiese llamado al intendente, y me dijo, ¿qué pasa con esto? Pasa tal cosa y estoy yendo para allá, y nunca más volví a hablar con él. Ahora, las decisiones que se tomaban y además se ejecutaban. Digamos, todo lo que se planteó está hecho. No hay mucho secreto. Todo lo que se hizo en la ciudad, lo que se planteó hacer en la ciudad, está hecho. Y los inconvenientes que se pueden haber planteado, ustedes recordarán como anécdota muy graciosa, no pasan los autobombas por debajo del Puente de las Américas. Nosotros inauguramos el Puente de las Américas pasando la escalera más alta que tiene la ciudad, que es la de los bomberos. Y pasaba. Esa como tantas otras. Ayer recordábamos con Aníbal que nos faltaban 4 días para empezar la cumbre o una semana y no teníamos hecho la doble mano de Champagnat. Y llegó una máquina que había 4 en el país en ese momento, que en 4 días hizo todo ese tramo de ida y de vuelta. Una máquina que le incorporaba los materiales de un lado y de la otra punta de la máquina salía el asfalto con el ancho que tenía que tener, solamente lo tenía que dejar fraguar 4 días por el acelerante que tenía y ahí estaba funcionando. Ese tipo de maquinarias no se logran rápidamente si no hay una decisión política de como hemos planteado montones. La base este, digamos, la que está al lado del mar del Puente de las Américas, fue todo un desafío. Y para que ustedes se den una idea, la licitación de las obras se dividió en 2 partes. Digamos, la parte norte y la parte sur de la ciudad. Se hicieron 2 licitaciones con un conjunto de obras. En ese momento que teníamos que llenar esa base del puente, teníamos un problema que era que se inundaba el pozo, donde había que meter hormigón. O por el agua de mar o porque no paraba de llover, estábamos en pleno invierno. Y hicimos una reunión en el lugar, en plena lluvia, con la empresa que estaba contratada para el lado norte, convocando a la empresa que estaba del lado sur. La del lado norte era una empresa de La Plata, la del lado sur era una empresa local. Y se planteó en ese momento traer una carpa que tenía la empresa que estaba del lado sur, que no tenía nada que ver con esa licitación, que se usaba en Ushuaia para hormigonar durante las nevadas. Y poder cubrir todo el sector del puente con una carpa para poder trabajar. Por suerte el tiempo mejoró a las 48 horas y se pudo llenar esa base con la concurrencia de las 2 empresas, más la subcontratista que había en la ciudad. Esa fue otra cuestión. Digamos, se licitó con el objetivo de que todas las empresas locales tuvieran trabajo. O sea, si le ganaba una empresa de afuera, subcontratás acá, subcontratás a las empresas locales. Y todo el mundo se puso a trabajar saliendo de la crisis, estando en salida, recién empezando la bonanza de 2003, 2004, ¿no? Veníamos de una época complicada, pero se logró de esa manera. Bueno, vos decías los fondos y esa cuestión, el aporte del gobierno nacional. ¿Tenés una idea de cuánto fue o actualizado? Hice un gran esfuerzo, Ruda, para acordarme de eso. Mira, yo te puedo dar 2 referencias. Yo creo no equivocarme si digo que se deben haber invertido entre 150 y 200 millones de dólares en ese momento en la ciudad, pero lo tenés que transportar, como dije en un principio, no solamente a las obras puntuales para la cumbre, sino las que siguieron después. Yo hago una referencia que hice en enero del 2020. Cuando yo me fui en diciembre del 2007, estamos hablando 12 años después, el presupuesto que quedó en la Secretaría de Obras para ejecutar era de 660 millones de pesos. 17 años después, 2007, diciembre de 2007, 12 años después, el presupuesto que yo recibí para ejecutar era de 800 millones de pesos.
En el medio habían pasado 2 países económicamente hablando. Con lo cual, el impacto de la cumbre es como si hoy me agarraras mi presupuesto y lo multiplicaras por 10. No lo hubo nunca antes y no lo hubo nunca después. Con un agravante además, y lo recuerdo muy bien porque en aquel momento yo la última parte de la gestión en marzo del 2007 asumí como presidente de lo que era el ente de vialidad, servicios, y quedó en la Secretaría de Obras Guillermo de Paz, que era mi subsecretario. Y digo que lo recuerdo muy bien porque el gobierno en el 2007 termina con un déficit de 10 millones de pesos, que era una nómina de sueldos, en pleno problema inflacionario, y eso termina solamente, o sea que no hubo una sola deuda con respecto a las obras. De hecho, ni en ese periodo, y toco madera en este tampoco, he tenido nunca un requerimiento por parte del Tribunal de Cuentas, quienes auditan normalmente todas las licitaciones, con respecto a la ejecución de ninguna obra. Ni en este periodo, que todavía no ha terminado y ojalá sigamos así, pero en el anterior tampoco. O sea, las obras, como decía, se presupuestaron, se propusieron, se presupuestaron, se licitaron y se ejecutaron. En lo que más llama la atención, sobre todo para la gestión pública, en un plazo que no fue más de 7-8 meses. Ese impacto de esa intervención en la ciudad no lo hubo nunca. Y me estoy olvidando de, por ejemplo, el recapado y asfalto de las principales avenidas de la ciudad. Recorrer la costa de Mar del Plata después de la Cumbre de las Américas es un lujo, es lo que ha llegado hoy. Nunca más se volvió a hacer toda la costa de Mar del Plata completa de asfalto y de iluminación. Nunca más. Completa en el sector central. Estamos hablando de hace 20 años. Cuando en realidad tienen vencimiento y debería hacerse. Pero además se hizo la Avenida Independencia, la Avenida del Louvre, la Avenida Colón. Como propuesta, y me vas a preguntar otra vez qué tenía que ver con la Cumbre de las Américas, se hizo todo el ensanche de la Avenida Fortunato de la Plaza. Se hizo un helipuerto, ¿no? En algún lado. Se hizo un helipuerto en algún lado. La Avenida Fortunato de la Plaza se planteó como salida, como lo que hoy se está hablando, como salida de toda la producción del puerto hacia la Ruta 226, hacia la Ruta 2, 88, Ruta 2. Y se hizo todo ese ensanche en hormigón. Y también fue producto de esa gestión. O sea, ahí hay que destacar también, de alguna manera, la amplitud de mirada por parte del gobierno nacional, viendo que la ciudad había tomado como un desafío no solamente eso, y que se merecía, por decirlo de alguna manera, aceptar los argumentos que en algunos casos podían ser cuestionables de determinadas obras, con respecto al desarrollo del evento en sí. Nosotros planteamos el ensanche o el completamiento del ensanche de Champañá, como llamó Monseñor Zavala, como una vía alternativa por cuestiones de seguridad, por si salían del aeropuerto y había alguna cuestión de seguridad en el camino de Constitución, la costa y los grandes hoteles, ir por acá. Y de la misma manera planteamos el ensanche de Libertad, porque si había problema en Champañá podíamos ir por Alió hasta Libertad y salir por Libertad. Son argumentos que tenés que tener muchas ganas de creer para poder financiar ese tipo de obras. Pero también tenían que ver con que nosotros veíamos como una oportunidad que un evento que se iba a desarrollar en un sector de la ciudad muy limitado, también tuviera su beneficio en la periferia. Exactamente. Se ejecutó muchísimo. Seguramente me estoy olvidando de las obras de saneamiento que en aquel momento arrancaron y que el emisario era el tema principal, pero la empresa, bueno, da la casualidad que la empresa de obras sanitarias en ese momento el presidente era Carlos Katz, como ahora, y Carlito también participó con algunas obras por parte de Obras Sanitarias. Ni hablar terminar el desagüe de la terminal. Que sí estaba en el lugar del evento, que lo habíamos, pero también había que ir. Hoy no tenemos diálogo, digamos, no hay un financiamiento porque es una decisión política nacional que no se financia más la obra pública, pero los 4 años anteriores, que sí había obra pública, tampoco tuvimos
Mar del Plata. Hoy el desarrollo de la industria de la construcción, el 95%, por redondear un número, yo creo que es un poco más, está sobre los hombros de la actividad privada. La obra pública representa muy poco. Y la verdad que esa obra pública es la que genera obras de infraestructura. Hoy estamos necesitando más que nunca obras de infraestructura en la ciudad. Y no tuvimos respuesta en los últimos 4 años, tampoco la estamos teniendo ahora. En realidad estamos tratando de interactuar con el privado para ver si lo logramos, pero siempre tarde, cuando en realidad en el planeamiento de las ciudades la infraestructura va antes que el desarrollo. En la cumbre de los pueblos, en lo que tuvo que ver con el estadio mundialista y todo eso, ¿no intervinieron ustedes? No, ¿O tuvieron no. alguna colaboración ahí? No, ninguna. No tuvimos. En ese caso no tuvimos ninguna actuación desde el punto de vista de la Secretaría de Obras y Planeamiento. Ahí nosotros no nos tocó, el estadio fue cedido en su momento, pero no había ninguna tarea en el estadio para hacer, digamos, no teníamos nosotros. Habíamos hecho alguna, pero tenía que ver no con el evento, tenía que ver con el mantenimiento propio del estadio. Creo que en esa época se hicieron las columnas de iluminación y fue la última vez que se hicieron. Y alguna otra cuestión más con el campo de juego, que estaba en muy malas condiciones y también se hizo, pero no mucho más que eso. No tuvimos ahí. Una de las cosas que nosotros nos proponemos con este trabajo es poner en la memoria de Mar del Plata la cumbre tanto de las Américas con la cumbre de los pueblos. Y una de las ideas que teníamos era, y en esto viene también parte de nuestro trabajo, hacer una especie de circuito histórico poniendo QRs en determinados lugares que tengan que ver con... ¿En qué lugares vos crees que tendríamos que poner como llamadores de lo que fue la cumbre de los pueblos? O algunos que se te ocurran. Nosotros pensamos la Ferro Automotor, el Estadio Mundialista. Y te podría nombrar muchísimo, porque por ejemplo me estoy comiendo o me estaba olvidando la interacción de la Secretaría de Obras y Planeamiento en esa instancia con lo que era la Secretaría de Vivienda de la Nación. En ese lapso disparado por la cumbre, pero después desarrollado durante esos años, y una pequeña porción entre el 2008 y 2009, ustedes se van a acordar del evento, cuando se los planteé, fue la última también gran intervención en cuanto a vivienda social en la ciudad de Mar del Plata. Nosotros construimos en ese periodo más de 3.200 viviendas sociales. Hicimos lo que hoy ya no se hace en términos urbanísticos. Hoy hablamos de urbanización de asentamientos precarios. En aquel momento nosotros hicimos el traslado de la Villa de Paso y lo completamos casi en un 75%. Hoy todavía queda el remanente, no se pudo completar en 20 años. Lo hicimos con un plan que era Dignidad, que en aquel momento lo financiaba la provincia, y las últimas viviendas se terminaron durante el año 2008 y fueron usurpadas a finales del 2008, cuando eran para esas familias que estaban en ese lugar. Pero además en barrios como Belisario Roldán, Las Heras, El Martillo, se generaron un montón de intervenciones dedicadas a la vivienda social que nunca más, digamos, y eso tiene vinculación, por lo menos desde lo ideológico, con la cumbre de los pueblos. Y logramos poner en la cabeza de la Secretaría de Vivienda de la Nación, en aquel momento, un criterio que era el de suelo urbano. Cuando se financiaban las obras de vivienda, había un porcentaje muy menor, el 15%, se destinaba a la infraestructura. Vos tenías un suelo urbano normalmente en la periferia de las ciudades en las cuales no llegabas con la infraestructura. Pero en Mar del Plata, a raíz de la decisión, creo que una de las más importantes en la historia de la ciudad, que es tener una empresa de saneamiento, hoy creo que debe ser la número 1 del país, en manos del Estado, además, sí tenía en su ejido urbano un porcentaje muy alto de redes de agua y cloaca. Entonces nosotros nos propusimos completar esas redes de agua y cloaca con obras como el colector de Noroeste o desarrollo de redes de agua y de cloaca, proponiéndole a la Secretaría de Vivienda de la Nación generar una recuperación de suelo urbano. ¿Qué significa eso?
significa que terrenos que están dentro del ejido, pero no tienen servicios, poder aportarles los servicios y hacerlos aptos para desarrollar planes de vivienda. Claro, con el 15% no te alcanzaba. El 15% de una casa es la conexión de agua y cloaca domiciliaria. Entonces nos subimos, y esto lo cuento tal cual fue, porque la Subsecretaría de Vivienda de la Nación funcionaba hoy en lo que es el Centro Cultural, el CCK, que creo que ahora cambió de nombre, y el Ministerio funcionaba en el Ministerio de Economía. Y así como te lo cuento, fue ir a buscarlo un día al secretario, al subsecretario de Vivienda, decir, vamos, cruzamos la calle, nos vamos con el plano de la ciudad, nos sentamos con el secretario de Obras de la Nación y decimos, esto podríamos hacer en Mar del Plata, que es recuperar todos estos terrenos oestes, hacer esta recuperación de suelo urbano para poder alojar allí planes de vivienda social. Dice, bárbaro, con el 15% de infraestructura y el secretario de Obras, ¿y qué le falta? Plata. Dice, el colector, ¿y cuánto le falta? El colector en ese momento tenía un presupuesto de 50 millones de pesos. Y nosotros teníamos 15, con el subsecretario de Vivienda de la Nación. Hace falta que la Secretaría de Obras de la Nación destine otros 35 millones para poder hacer esta obra. Bueno, listo, se los damos. Y así licitamos el colector de Noroeste, que se puso en movimiento en noviembre del 2007 y se terminó en el gobierno posterior. Pero los planes de vivienda no vinieron. Todo eso se pudo hacer ¿Por la cumbre? porque la cumbre puso a Mar del Plata en un lugar donde no estaba, digamos, en el imaginario del gobierno nacional. ¿Y qué demostró eso? Lo mismo que hoy, o que desde de diciembre del 2019 le digo a todos los funcionarios nacionales y provinciales: manden fondos a Mar del Plata, financien obras en Mar del Plata porque las obras se van a hacer. Y la muestra es eso, que cada obra que se prometió y cada obra que se financió se ejecutó. Parece algo obvio, ¿no? Pero conociendo la historia de nuestro país y la historia de montones, no hace falta nada más que meterse en YouTube y empezar a buscar, pero esa era la carta de presentación de la ciudad. La cumbre. En la cumbre nos dieron esto, hicimos todo. Es más, dejamos proyectos que hoy deberíamos poder desarrollar. Que hoy estamos intentando, en este auge de que el privado participe en la financiación de la obra pública, también lo haga el privado. Pero la cumbre fue la que nos puso en el escenario nacional para poder discutir esas cosas. Y el cumplimiento de los compromisos. No hay otra manera. Yo no conozco otra manera de gestionar lo público, que es que aquel que está a 400 kilómetros y deposita la confianza en un lugar, vea que se cumple, que puede confiar. Entonces, esto también es lo que me abre las puertas hoy, ¿no? Hay muchos funcionarios, no muchos, porque ya tengo unos cuantos años, que todavía quedan en la Nación, que recuerdan la cumbre y pongamos en Mar del Plata porque lo van a ejecutar. De hecho, y solo para terminar, en el año 2015 se firma con el BIRF un crédito internacional para hacer la urbanización de Villa Evita, acá detrás del estadio. La crisis del 19, nosotros logramos rescatar ese plan, hacer todo el trabajo de financiamiento internacional, que no es menor para un municipio, y lo terminamos de ejecutar ahora, en plena crisis. Es la única obra que hoy está recibiendo fondos de la Nación. Y es el único plan de urbanización de una villa que se está financiando en el país. Vuelvo al principio. No lo firmamos nosotros, no éramos de color político, lo recibimos. El único justificativo es que la ciudad lo necesita. Y la gente que está ahí lo necesita, con lo cual hay que hacerlo. No se puede perder la oportunidad. En mayo, junio de este año, los nuevos funcionarios nacionales vinieron a la ciudad a inspeccionar esa obra, y lo primero que les sorprendió es que la empresa está trabajando y que la obra se estaba haciendo. Porque en todos los lugares donde habían ido estaba todo abandonado, nadie recibía nada, y acá lo ejecutaron. Sí, eso es Mar del Plata.
Bueno, no sé si te quedó algo más con respecto a por qué no la valoramos la cumbre en ese sentido. Eh, yo creo que es un poco en el transcurso del reportaje lo dije. Me parece que nos hace falta madurar como sociedad para estas cosas. La verdad. Mar del Plata, desde hace 20 años que nosotros sabemos que es una ciudad que tiene muchas falencias, muchas desde el punto de vista de la infraestructura, pero debería valorarse la cumbre sin colores políticos como digamos, como un proyecto de desarrollo humano, te diría, de la ciudad, como más allá del desarrollo urbano, porque también hubo muchos eventos que se llevaron adelante de manera increíble. Yo seguramente los que han pasado antes han contado el evento de los disturbios en la Avenida Colón. Seguramente los han contado. Una muestra de eso es exactamente esto que te voy a contar. Terminamos el acto en el auditorio y yo me fui a mi casa. Vivía en Olavarría, entre Avellaneda y San Lorenzo. Cuando llego a la puerta de mi casa, me llama por teléfono la esposa del intendente y me dice, se acaba de bajar en la Avenida Colón. Me cambio y me vuelvo. Todo lo que fue el evento. Salimos de ahí, llegamos a la municipalidad, en menos de una hora teníamos devastado en cuanto a vidrieras toda la Avenida Colón. No te voy a decir de Independencia, ponele desde la Plaza Mitre hasta la Plaza Colón. Llamó por teléfono a todos los vidrieros de la ciudad, a todos los que conocíamos, público, privado. En menos de 2 horas, y lo recuerdo como si fuera hoy, avanzaban por la Avenida Colón de Independencia para el mar, todas camionetas y camiones de los vidrieros de la ciudad a reemplazar las vidrieras. Creo que eso pinta el compromiso de la ciudad con ese evento. Completo. Me parece que eso es lo que nos falta, quizás recuperar, tomar la experiencia y madurar como sociedad. No es una cuestión política, madurar como sociedad, que cuando tenemos que estar convencidos que cuando todos nos ponemos detrás de algo, la ciudad crece. Y me parece que mejorar el hábitat, mejorar la infraestructura, mejorar la ciudad, y no lo digo por esta ciudad, sino ya lo podríamos decir por el país, es algo que deberíamos dejar fuera de la cuestión política. Jorge, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la convocatoria.